subir al e-virtual. Ya, entonces vamos al libro y vemos en la página 42, número 12. Leamos primero el ejercicio para ver de qué se trata. ¿Sí? Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio y, verán, antes de la I está una coma. Si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. Bien, ahí, punto. Siguiente oración. Esa es una premisa. Siguiente premisa. O Eduardo gana el primer premio o Federico no gana el segundo premio. Por lo tanto, o Federico no gana el segundo premio o Jorge no queda decepcionado. Bien, tenemos aquí un argumento y lo primero que tenemos que hacer es simbolizar. El propósito de este ejercicio es determinar si el argumento es válido o inválido. Bien, utilizando tablas de verdad. Entonces, en primer lugar, revisemos que todos tenemos la misma simbolización del ejercicio. En el enunciado no nos sugiere con qué letras vamos a simbolizar cada oración. A ver, entonces, la primera tarea va a ser simbolizar. Dice, si Eduardo gana, voy a utilizar, a ver, tengo Eduardo, Federico y Jorge. Voy a utilizar las letras E, F y J mayúsculas para abreviar las oraciones correspondientes. ¿Ya? Entonces, permítanme, voy a poner aquí página 42. Y el ejercicio es el 2. A ver, primera premisa. Si E, entonces F. ¿Ya? Sí. Y si F, entonces J. Bien, esa es la primera premisa. Segunda, voy a poner punto y coma. O F, perdón, o no F o J. ¿Ya? Esa es la segunda premisa y de ahí sacamos la conclusión. Por lo tanto, o no F o no J. ¿Ya? Disculparán que tuve que apretar un poco al final de la simbolización. ¿Ya? Entonces, este es el primer paso. Nos dan un argumento, eso quiere decir conjunto de oraciones, y para poder aplicar la técnica de las tablas, en primer lugar tenemos que simbolizar el argumento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está bien o tienen alguna duda? La primera premisa es una conjunción de dos condicionales. ¿Sí? Conjunción de dos condicionales. La segunda premisa es una disyunción que tiene miembro izquierdo negativo. Y la conclusión, a ver, fíjense aquí, perdón. Fíjense, la F, ¿qué es? A ver, en
En el primer condicional, la F es miembro derecho. En el primer condicional perdón, en el segundo condicional es miembro izquierdo. ¿Sí? Y la J está solamente en el segundo condicional, a la derecha de la herradura echada. Bien, entonces, ¿todos tienen esta misma simbolización o hay aquí algún problema? Profe, en la segunda premisa, en donde está no F o J, tengo un problema porque según el ejercicio dice o Eduardo gana el premio o Federico no gana, pero no está Jorge. Ya. O E o no F. O E o no F. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Ya? O no F. A ver. Ah, es que estaba viendo el 11, disculpen. Ahí me equivoqué. Me confundí. A ver, el 12 dice o E o no F. Ya. Bien. Conclusión. O no F en absoluto, o J, o no J. Ya. Bien. Gracias. ¿Algo más? Gracias, John. Ya. ¿Alguna otra dificultad? Bien, ¿qué lección sacamos a partir de este error que yo cometí? Si comenzamos mal la simbolización, entonces no estamos realizando el ejercicio que nos piden. Entonces ahí va, comenzamos mal y ahí ya el resto es otra cosa, no era lo que se pidió. Entonces, tengamos la precaución de revisar que la simbolización realmente se ajusta, se adecua a lo que está en el libro. Caso contrario, estamos cometiendo un grave error. Comenzamos muy mal. ¿Sí? Bien, avancemos entonces. Primero, contemos cuántas oraciones simples diferentes tenemos aquí. ¿Sí? Entonces hay EFJ, son 3 oraciones simples diferentes. Y sabemos que cada oración puede ser o verdadera o falsa, simplemente o lo uno o lo otro. Si es que hay una oración, entonces la tabla va a tener 2 filas. ¿Sí? Si es que aparecen 2 oraciones, ahí cada valor de la primera se tiene que combinar con 2 valores de la segunda. Pero como la primera oración tiene 2 valores y la segunda también 2, entonces es 2 por 2, 4 filas. Y finalmente, si tenemos 3 oraciones, de esas 4 filas que tenemos, que resulta de las 2 primeras oraciones, más la tercera, que puede también ser o verdadera o falsa, resulta que en total, en este ejercicio vamos a tener 8 filas. 4 por 2, 8. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a Marcelo, ¿sí? disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Es que lo que pasa es que, verá, o sea, en el ejercicio dice eso ya dice, si E gana el primer premio, entonces F gana el segundo premio. Y si F gana el segundo premio, entonces J queda decepcionado. O sea, ese que J queda decepcionado no sería igual a que J pierde. Por lo tanto, No, obviamente no, no. sería de poner que no gana o no. No, 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 no. Jorge puede ser un espectador, puede ser un familiar, no necesariamente es un jugador. No. Jorge es Ya, Marcelo. una tercera persona, es una tercera oración. A quienes están compitiendo es Eduardo y Federico, pero Jorge puede ser el entrenador, puede ser el papá, puede ser el hijo, no sabemos. ¿Sí? Un amigo. Entonces, el decepcionar
es otro verbo diferente, es una tercera oración que no tiene el por qué ser participante en la competencia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, avancemos. Verá. Voy a empezar a elaborar la tabla que va a tener 8 filas. A la primera oración les voy a dar los valores 1, 0, 1, 0, tomado cada uno de uno en uno, ¿sí? Hasta llenar 8 filas. Entonces, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahora, a la F le voy a dar 2 unos y 2 ceros hasta completar 8 filas. Yo tengo aquí F, 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 F. A ver, le voy a poner acá, en la segunda ocurrencia de F. Esa misma columna me vale para las otras filas, para las otras columnas de F. ¿Sí? Entonces, aquí, recuerden, bajo la F les aconsejo que utilicen hoja de cuadros. Entonces, 2, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Entonces, estos mismos valores en ese orden van a estar acá, bajo la F y bajo la F. ¿Sí? Para no repetir 4 veces, simplemente voy a trabajar con esta columna. Y me falta la tercera letra, es J. Aquí tengo J y acá. A la J le voy a dar 4 unos y 4 ceros. Voy a poner esos valores en la segunda ocurrencia, a la extrema derecha. Entonces, tratando de que esté en la misma fila rectito, 1, 1, 1, 1, y 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Bien, entonces he acabado de asignar valores a las oraciones simples. Ahora, el siguiente paso va a ser trabajar con las negaciones de las oraciones simples. Tengo negación de F y negación de J. A ver, voy a trabajar ahora con el color azul. ¿Sí? A ver, aquí tengo yo la misma negación repetida 2 veces. Voy a solamente trabajar con la primera. Sabemos que la tabla de la negación lo que hace es cambiar el valor que tiene la oración a la que se junta. ¿Sí? Si es que F es 1, la negación es 0. Si es que F es 0, la negación es 1. Entonces pongo lo contrario. ¿Y cuál va a ser mi columna de referencia? Esta que está aquí. 2, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0. Entonces, la negación va a ser al revés. Entonces, negación de 1, 0, 0. Y negación de 0, 1, 1. Entonces, me queda 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y esta misma columna se repite acá. Yo me voy a ahorrar ese trabajo, no voy a copiar. Bien, ahora voy a calcular. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? Ningún problema. Bien, vamos a la negación de J. ¿Sí? Entonces voy a poner 4 ceros y 4 unos. ¿Sí? Bajo la daga. Entonces 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bien, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a los funtores diádicos. Empecemos por los condicionales. ¿Cuál es la regla con la que se construye el condicional? Que solamente hay un caso en que el condicional es 0, cuando se pasa de 1 a 0. Es decir, cuando tenemos el antecedente, pero no el consecuente. En el resto de casos, condicional 1. Es decir, si es que el antecedente es 0, condicional 1. ¿Sí?
Y cuando va obviamente de 1 a 1, condicional 1. ¿Sí? Bien, entonces voy, a ver, me salió el aviso que ya en 10 minutos se me apaga el programa. Entonces, verán, la F está acá. Y esta columna pertenece al consecuente del primer condicional. Entonces, apliquemos. Si 1, entonces 1. ¿Cuánto es el condicional? 1. Si 0, 1. Si 1, 0, 0. Si 0, 1. Si 1, 1, 1. Si 0, 1. Si 1, 0, 0. Y si 0, 1. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Esto tiene que estar bien sabido. Es una cuestión mecánica. Aquí no debería haber ningún error. ¿Sí? Bien. Vamos al segundo condicional. Miembro izquierdo tengo aquí. ¿Cuál es el miembro derecho? La J. ¿Dónde están los valores de la J? Al final, a la extrema derecha, con color negro. ¿Sí? 4 unos, 4 ceros. Entonces, y aplicamos nuevamente el condicional. ¿Sí? Si es que está, a ver, si el antecedente es 1 y acá a mano derecha está 0, y fíjense, acá, si 1, entonces 0, aquí el condicional es 0. En el resto de casos es 1, entonces voy a poner 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Ahora veamos la conjunción. Voy a cambiar de color, voy a hacer con rojo. ¿Sí? La conjunción es conjunción entre las fórmulas que están encerradas entre paréntesis. Y en ambos casos, dentro de los paréntesis respectivos están un condicional. Aquí los valores con color azul. Ahora, ¿cómo funciona la conjunción? Nuevamente hay simplemente dos reglas. La conjunción es 1 cuando cada conjunto, cada miembro es 1. En caso contrario, en el resto de casos, la conjunción es 0. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos otros casos? Cuando un conjunto es 0, puede ser el izquierdo, el derecho, o cuando ambos lo son. ¿Sí? Bien, entonces, apliquemos esas reglas y voy a poner los valores que correspondan bajo la cuña. ¿Sí? Entonces, 1 y 1, 1. 1 y 1, 1. 0. Independientemente de cuánto esté aquí, este 0 se traslada a la conjunción. ¿Sí? 1 y 1, 1. ¿Sí? Ustedes, tal vez al momento de realizar el deber, si están haciendo con lápiz, podrían borrar los valores de la F para no confundirse. Pero eso lo hacen ustedes, no pueden hacerlo en las lecciones o en el examen, porque yo tengo que corregir el procedimiento, no solo la respuesta final, sino cómo llegaron a esa respuesta. ¿Sí? 1 y 0, y este 0 pasa a la conjunción, aquí igual, 0 y 1 y 1, 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, me salió esta columna. Ahora, al momento, y está con color rojo, al momento de estar en el último paso, no me van a valer estos valores, podría borrarlos, creo que voy a hacerlo. Ahora, entonces, la primera premisa es una conjunción. Esta es primera premisa. ¿Sí? Los demás valores de la conjunción y del miembro izquierdo no me sirven para sacar la respuesta. Pasemos a la segunda premisa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, veamos. La segunda premisa es una disyunción. Tiene como miembro derecho no a F, sino a la negación de F. ¿Sí? El miembro derecho es la negación total de F. ¿Cuál es el miembro izquierdo? La E. ¿Dónde están los valores de la E? Acá al comienzo, en la primera columna.
Entonces, voy a trabajar con la tabla de la disyunción. Nuevamente, esto ya tiene que estar aprendido. La disyunción funciona con dos reglas. La primera es que la disyunción es cero cuando y solo cuando ambos disyuntos son cero. Tanto el miembro izquierdo como el derecho son cero. En el resto de casos, es decir, cuando el miembro izquierdo es 1 y el otro 0, o el miembro derecho es 1 y el otro 0, o cuando ambos disyuntos, izquierdo y derecho, son 1, en esos tres casos la disyunción es 1. Entonces, apliquemos eso a la primera columna, la que está aquí, ¿sí? Y a la negación total de F, ¿sí? Con la tabla de la disyunción. 1 o 0, voy a utilizar el color rojo, ¿sí? 1 o 0, 1. 1 o 0, 1. 0, 1, 1. 1 o 0, 1. A ver, 1, 1. 1 o 0, 1. 1 o 0, 1. 0 o 1, 1. 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, fíjense, no hay ningún caso en los que esta disyunción E o no F en absoluto sea totalmente falsa. La segunda premisa es totalmente verdadera. ¿Sí? Independientemente de si E es verdadera o falsa o F es verdadera o falsa, esta oración, la segunda premisa en este argumento es verdadera. ¿Sí? Finalmente, trabajemos con la conclusión. Esa es la tercera columna. Voy a poner número 3. Encima del símbolo de la disyunción. Miembro izquierdo es negación total de F. ¿Sí? Disculpe, en la disyunción, ahí no sería en ¿Cuál el segundo disyunción? cero. En la premisa. Perdón. Ajá, En la en premisa. la segunda premisa, ¿no sería en la segunda fila 0? A ver, revisemos. Sí. Miembro izquierdo es 1. A ver. No, es que lo que pasa es que es la E. Es la E o no F. No es, Ya. no es el de la primera premisa. Gracias. Revisemos. Gracias, Tatiana. Vamos a revisar los valores de la segunda premisa. Miembro izquierdo es E, entonces es la primera columna. Entonces, 1 y 0, 1, 0 y 0, 0. ¿Ya? Bien. Revisemos toda la columna. ¿Sí? 0 o 0, disyunción 0. 1 o 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Aquí en la antepenúltima fila 0 o 0, ¿cuánto es? Disyunción 0. Ya. Entonces, dos filas estuvieron mal. Gracias, Tatiana, por llamarme la atención. ¿Alguna otra pregunta o corrección? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora calculemos cuáles son los valores que tiene la última disyunción. Tiene como miembro izquierdo y derecho dos negaciones totales. ¿Dónde está absolutamente falso F? Aquí con azul. ¿Sí? Bien. Y el miembro derecho es lo que está con azul, la penúltima fila. Nuevamente, ponemos si es que ambos disyuntos, tanto esta negación de F como la negación de J, si es que ambos disyuntos son ceros, la disyunción es 0. Caso contrario es 1. ¿Sí? Entonces 0, 0, 0, 0 o 0, ¿sí? Y nada más. Entonces el resto es 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Bien. Con esto ya
tengo la información suficiente como para poder sacar la respuesta.